Y vamos a empezar con Génesis, con la creación. Y tal vez, mis hermanos, hemos leído muchas veces este tema. Yo creo que no lo sabemos, lo hemos escuchado, lo hemos leído, pero yo siempre he dicho, yo creo que lo van a escuchar varias veces, que la palabra de Dios no son historias bonitas que sucedieron hace muchos años, sino la palabra de Dios es viva y tiene una enseñanza permanente en nuestra vida. Trae una enseñanza espiritual en nuestra vida. Y en la creación vamos a ver la parte espiritual que esto trae a nuestra vida con una aplicación práctica hoy. Y vamos a ver lo que dice Génesis prácticamente sobre este tema. Dice así, el relato de los 7 días de la creación en Génesis 1. No es solo una narración sobre el origen del mundo, sino una revelación teológica profunda sobre Dios, su poder, su orden y su propósito para la humanidad. Cada día de la creación tiene un significado espiritual que nos enseña sobre la naturaleza de Dios y su obra en nuestras vidas. Es difícil, tal vez, mis hermanos, o para mí me resultó difícil entender, porque ya conocemos cómo está hoy el mundo, pero la palabra de Dios nos hablaba de que estaba todo desordenado. Entonces estaba la tierra, imagínense, la tierra con el agua, el firmamento, todo junto. Es difícil de entenderlo porque hoy sabemos del mar, sabemos de la tierra, sabemos del firmamento, el cielo, así lo conocemos, pero tratar de entender cómo estaba todo revuelto, la tierra con el agua y el firmamento, no es fácil. Pero la palabra de Dios nos dice que en el principio todo estaba desordenado y vacío, no había vida. Entonces, este es el principio y es una idea de cómo estaba todo revuelto en un principio. Y así es que viene Dios Padre, y en el primer día de la creación nos dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Entender esta parte y decir, no estamos hablando de que aún en este primer día existían las lumbreras, el sol y la luna. Sin embargo, está hablando que aquí ya había luz. Dios estaba creando la luz y estaba creando la noche. Fue lo primero que hizo Dios al poner orden, creando la luz y la noche. Sí, Señor. Bien, aquí vamos a ver una reflexión. Aquí dice, repito, el primer día la luz en medio de las tinieblas, Génesis 1 del 3 al 5. Dios comienza su obra separando la luz de las tinieblas. En un sentido espiritual, vamos a ver esto, qué significa para nuestra vida espiritual. Esto representa la separación entre el bien y el mal, la verdad y la mentira. Así como Dios trajo luz al mundo, Jesús es la luz del mundo. Y esto nos lo puede reafirmar en Juan 8:12. Y su luz disipa nuestras tinieblas espirituales. Cuando viene Cristo a nuestra vida, así como en la tierra o en el mundo que había en ese momento, no había orden, no había luz, no había tiniebla. Cuando viene Cristo a nuestra vida, Él ilumina nuestro interior y entonces se disipan las tinieblas. Y yo me acuerdo de en alguna ocasión que el Paz nos decía, o sea, las tinieblas es la ausencia de luz. Y entonces yo platicaba con esto y cuando tú llegas a un interruptor y está todo oscuro y conectas el interruptor, ¡pum! Y ¡fum! Llega la luz. Las tinieblas se disipan. Y eso es lo que hace Cristo en nuestra vida. Cuando llega Cristo a nuestra vida, esas tinieblas se disipan. Y entonces ahora en nuestro interior ya solamente hay luz.
Y eso es lo que primero pasa en la creación, tiene un significado espiritual en nuestra vida. Dice, cuando Dios obra en nosotros, lo primero que hace es traer luz a nuestra vida, iluminando nuestro entendimiento y separándonos de las tinieblas del pecado. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo, en no quedarnos solamente en el versículo y entender lo que sucedió ese primer día, sino qué pasa en nuestra vida espiritual, qué pasa en nuestra relación con Dios. Cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestra vida, vivimos en tinieblas, vivimos en pecado. No hay nada dentro de nosotros que nos pueda mostrar la verdad, mostrar la luz, porque no está en nosotros. Pero cuando viene Cristo, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, y Él, porque su esencia es eso, es vida, y nosotros abrimos nuestro corazón, entonces llega la luz, llega la luz. Esa es la parte del primer día. Entonces, ¿qué dijimos? Que el primer día, ¿qué pasa? Crea la separación de la luz y la noche. No había, como dice nuestro pastor, no había todavía lumbreras, no había sol. Y nos cuesta trabajo entender, no había sol y cómo había luz. Dios, en este primer día, establece luz y oscuridad. Bien, vamos a ver qué dice el segundo día. En Génesis 1, del 6 al 8, en el día 2, dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separen las aguas de las aguas. Wow. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. El día segundo dice, y me imagino que era como un sándwich. Había agua arriba, estaba la expansión, el firmamento en medio, y había agua abajo. Cuesta trabajo entenderlo, porque nosotros conocemos ahora que hay un firmamento, hay un cielo, y las aguas están en un solo lugar. Pero en el principio no era así. El firmamento estaba... Las nubes. Sí, las nubes, no había ese firmamento en medio. Había agua arriba, el firmamento, las nubes, y estaba el agua abajo. Pero viene Dios, y entonces en ese segundo día nos dice que separa las aguas de las aguas y hace la expansión, el firmamento lo crea Dios en ese momento. Y es algo que Dios lo establece, pero ¿qué significa para nosotros en nuestra vida espiritual este segundo día? ¿Trae algo que nos pueda enseñar este pasaje, estos versículos? Vamos a ver. Y entonces, en el segundo día, la expansión y la separación de las aguas. Hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios establece el cielo creando orden en la creación. En un sentido espiritual, esto simboliza la separación entre lo terrenal y lo celestial. Jesús nos enseña a fijar nuestra mirada en lo celestial. Y esta separación nos recuerda que hay una diferencia entre vivir siguiendo los deseos de la carne y vivir guiados por el Espíritu Santo. Es una enseñanza hermosa. Aquí ya estamos viendo cómo están todas las aguas concentradas en un solo lugar, y aquí está el firmamento. Aquí ya están las nubes, está el primer cielo. ¿Ok? Y nuestra enseñanza espiritual nos habla aquí de que Jesús nos enseña a fijar nuestra mirada en lo alto. Y esta separación nos recuerda que hay una diferencia entre vivir en nuestros deseos de nuestra carne o seguir guiados por el Espíritu Santo. ¿Quién me ayuda, por favor, a leer Colosenses 3:2, por favor? Vamos a ver cómo la palabra de Dios en el Nuevo Testamento reafirma esto. Colosenses 3:2. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pensemos en las cosas de la tierra y no
en las del cielo y no en las de la tierra. ¿Ok? ¿Qué sucedía cuando nosotros no teníamos a Cristo? No había nada que nos moviera y seguíamos nosotros en nuestros pecados, porque no había nada dentro de nosotros y seguíamos guiándonos por las obras de la carne. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros decidimos abrir nuestro corazón y que Él entre a nuestra vida, entonces ya hay algo que ahora ya no nos impide, nos redarguye seguir en las obras de la carne, porque ahora el Espíritu de Dios está en nosotros. Y Él es el que nos enseña en esta diferencia de seguir viviendo en la carne o seguir nosotros guiados por el Espíritu. ¿Vamos bien? Bien. Ok. Tercer día. La tierra, el mar y la vegetación. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descubran lo seco. Y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas las llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Aquí ya vimos cómo Dios ha estado ordenando, separando el agua, el cielo, el firmamento, y ahora empieza a producir vida, empieza a producir, le da la instrucción a la tierra, le da la orden a la tierra que produzca hierba verde, hierba que da semilla, árboles que den fruto. Y entonces la tierra empieza a producir hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto. Esto empieza a haber vida en la tierra. Dice la tierra, el mar y la vegetación en Génesis 1, 9, 13. Produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que da fruto según su género. Dios ordena la tierra y permite que florezca la vida. En nuestra vida espiritual, esto representa el fruto del Espíritu Santo. Y ayúdenme, conocemos las obras de la carne y conocemos las obras del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23. Y continúa y dice: Dios no solo separa de las tinieblas, nos separa de las tinieblas, sino que nos da vida para dar fruto. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y ahí tenemos otra cita de Juan 15:5, si alguien también me ayuda con eso, ok, tengamos las dos citas, enseñándonos que solo en Él podemos dar fruto para la gloria de Dios. Aquí estamos viendo ya las aguas, la tierra, y empieza vida. Las plantas, los árboles que dan semillas según su especie. Pero en nosotros ese fruto, espiritualmente, ¿qué representa? Ese fruto representa el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, que nosotros estamos llamados a producir en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Y si nos ayudan, por favor, con... En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, felicidad, benignidad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Estamos escuchando los frutos del Espíritu en la versión Dios habla hoy. Y todos conocemos esos frutos. Nosotros estamos llamados a producir frutos. Pero si en nosotros no está el Espíritu Santo, nosotros tal vez no podríamos, nosotros no podríamos producir frutos. Seguiríamos amargados, enojados, con odios, con rencores, con temores, viviendo en soledad. Porque sigamos fruto, Pero, ¿no? Nada más que qué clase de claro, fruto, ¿no? siempre estamos produciendo.
Siempre estamos produciendo o cosas malas cuando no está el Espíritu de Dios en nosotros, o estamos produciendo cosas buenas que son las que Dios, el Espíritu Santo, hace que nosotros empecemos a producir esos frutos. Y yo me imagino esto como un árbol, como dice esta palabra. Y nosotros nacemos, viene la palabra, una semilla en nosotros, en nuestro corazón, y empieza a haber cambios internamente. Empieza esa semilla a crecer, a crecer, y de pronto esto lleva un proceso, un tiempo, pero en la medida que nosotros nos involucremos con la palabra, en la medida que nosotros estemos dispuestos a obedecer la palabra, esos frutos se empiezan a producir en nosotros. Entonces, antes que nos costaba trabajo amar a alguien, porque había rencor, porque había odio, porque no habíamos experimentado esa bendición de conocer el perdón. Y cuando nosotros experimentamos ese perdón y lo llevamos a cabo en nuestra vida, y entonces aquella persona que me lastimó, aquella persona con la que yo me enemisté, y a través del perdón brota el amor y empieza a brotar los frutos del Espíritu en cada uno de nosotros. Y eso se logra precisamente por el Espíritu de Dios que ya mora en nosotros, que ya vive en nosotros. Y solamente así, teniendo a Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida, es como podemos producir esos frutos de los que nos habla Gálatas 5. Entonces, esto es una similitud, como en la creación empieza a haber vida de la misma manera que en nuestro corazón. Estábamos muertos, no producíamos cosas buenas. Todo lo que producíamos eran cosas malas porque no había en nosotros nada que pudiera producir algo bueno. Pero a través de Dios, a través de su Espíritu, es como nosotros empezamos. Entonces aquella gente que me lastimó, aquella gente que yo odiaba, que traía un rencor contra esa persona, cuando ese fruto del Espíritu Santo empieza a producir en nosotros el amor, es como podemos amar a otros. Porque la palabra de Dios dice que es fácil amar a los que me aman, pero amar a nuestros enemigos solamente se logra cuando el Espíritu de Dios ya mora en nosotros y empieza a producir esos frutos que van a traer bendición a nuestra vida. Y entonces podemos reflejar a Cristo en nuestra vida. Eso es, en este tercer día, como yo les repito, no es solamente ver lo que sucedió, sino que trae una enseñanza espiritual a nuestra vida. Y eso es lo más importante. Y podemos guardar este conocimiento, atesorarlo y llevarlo. Es importante saberlo, es importante saberlo. Es importante que nosotros lo aprendamos, es importante que nosotros lo aprendamos. Pero si nosotros solamente esto lo atesoramos como un conocimiento y no lo ponemos en práctica, no lo ponemos por obra en nuestra vida, no trae un beneficio, no trae una bendición, trae un conocimiento, pero sin obras. Y eso no funciona así. Todo lo que dice la palabra de Dios, nosotros tenemos que aprenderlo, tenemos que estudiarlo, pero lo importante es ponerlo por obra, es llevarlo a cabo en nuestra vida para verdaderamente recibir las bendiciones que ya Dios ha preparado de antemano. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la enseñanza que tenemos con este tercer día. Bien. Día 4. Está hermoso. El sol, la luna y las estrellas. Génesis. Nos faltó un versículo en el anterior. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sí, la vid, Cristo. Ok, nosotros somos una rama, ¿de acuerdo? Pero si nos separamos de la vid, entonces no hay fruto. Se muere la vid, ¿cierto? Entonces no podemos separarnos nosotros de la vid verdadera, porque entonces no llevaríamos fruto, no habría vid, no se produciría. ¿De acuerdo? Bien, vamos con el siguiente. Estamos en el día 4. El sol, la luna y las estrellas. Génesis 1, versículo del 14 al 19. Yo estoy usando la versión Reina Valera. El 14 dice, y dijo luego Dios,
haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. Aquí me voy a tener tantito. ¿Para qué puso el sol, la luna y las estrellas? Ok, nosotros conocemos los movimientos que existen, el de rotación y el de traslación. Y a través de esos movimientos tenemos el día y la noche, que marcan un día, otros días, una semana, un mes, una estación del año, primavera, verano, otoño, invierno. Esto dice, repito, el 14, y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Aquí ya en el versículo primero decíamos, en el versículo del primer día decíamos, tenemos la luz y la noche. Aquí ya estamos hablando de la luz, de la lumbrera del sol y de la luna. Es interesante, porque nosotros no podemos concebir cómo no había energía. Conocemos la luz del sol, pero todavía no había sol, todavía no había luna. Y sin embargo, en el primer versículo que leíamos, en el primer día, Dios estaba separando las tinieblas de la luz, sin que hubiera las lumbreras, sin que existiera el sol. Nos cuesta trabajo entenderlo, porque nosotros ya concebimos el universo como está, pero al principio no era así. Y es difícil entender esto, claro, porque ya lo conocemos como existe hoy. Sin embargo, el 16 dice, e hizo Dios los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se señoreasen en el día y la lumbrera menor para que se señoreasen en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. ¡Qué preciosidad! Y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana en el día cuarto. ¿Qué nos podría representar esto ahora que ya empezamos a ver en el plano espiritual? ¿Quién me diría, antes de pasar y mostrárselos, qué me dirían? Allí está Dios creando las lumbreras, el sol que nos va a dar la luz del día, la luna que nos va a estar dando luz en la noche. ¿Cuál sería tal vez el mensaje? ¿Habría algún mensaje espiritual? Sí. Las etapas emocionales y espirituales que vamos viviendo a través de la intimidad que vamos teniendo en Cristo. Ok, yo creo que va por ahí, sí. ¿Alguien más? A mí me suena, perdón si suena absurdo, pero a mí me suena un poquito como el angelito bueno y el malo, ¿no? Ver la luz del día y ver la oscuridad de la noche. Espiritualmente hablando, tenemos días iluminados por el Espíritu, y cuando no estamos en eso, pues pasamos por la noche, por un terreno oscuro. Ok, bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, hermana. Que ya tenemos la claridad en nosotros de lo que es el bien y el mal. Muy bien, muy cerca, muy cerca. Vamos a ver qué pasa. Me gustó mucho esto, ¿ok? Dice, entonces estamos en el día cuarto, el sol, las estrellas, la luna y las estrellas. Génesis 1, 14 al 19. Sean para señales y para estaciones, para días y años. Dios crea los astros para gobernar el tiempo. Esto nos habla del orden divino y la soberanía de Dios sobre el tiempo y las estaciones de nuestra vida. Nada sucede fuera del control de Dios. Eclesiastés 3:1. Por favor, alguien que me lo busque, por favor. Pero aquí va el mensaje espiritual. Además, el sol representa a Cristo. El sol representa a Cristo, quien nos da luz y vida. Mientras que la luz que refleja la luz del sol representa a la iglesia, a nosotros, que debe reflejar la gloria de Cristo en el mundo. ¿Qué sucede? Sabemos que el sol tiene luz propia, pero la luna no tiene luz, sino que la luz refleja la luz del sol.
Entonces, si Cristo es la luz y la iglesia, nosotros somos la luna que no tenemos luz propia, nosotros tenemos que reflejar esta luz con nosotros como iglesia. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que brillar con una luz que refleja a Cristo en nuestra vida. Y eso hemos platicado. Si nosotros no damos fruto, si nosotros no nos diferenciamos del resto del mundo, no estamos reflejando la luz de Cristo en nuestra vida. ¿Y qué sucede? Debería de ser fácil para cualquier persona cristiana que en medio de la oscuridad, en medio del trabajo, de la escuela, en medio de la iglesia, de nuestro vecindario, tendríamos nosotros que ser diferentes y se tendría que notar en nuestra vida que reflejamos luz a Cristo en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, en la forma de actuar. Entonces, verdaderamente nosotros estaríamos reflejando la luz de Cristo en nuestra vida. No tendríamos que andar diciendo que somos cristianos o que la gente nos puede identificar que somos cristianos cuando se nos escapa un amén o cuando dice uno gloria a Dios. ¿Tú eres cristiano? Porque sería la única manera de que nos pudieran identificar. Pero no debería de ser así, sino si nosotros verdaderamente entendemos esto, que reflejamos la luz de Cristo en nuestra vida, la gente tendría que identificarnos al vernos. Y esto sería lo que Dios quiere. Yo digo algo, una cosa es lo que debería de ser y otra cosa es la que es. Pero estamos aquí para que aprendamos y entendamos lo que esto significa, la parte espiritual de la creación en nuestra vida. Nosotros tenemos que reflejar la luz de Cristo en donde nos paremos. Y más en un lugar donde hay tinieblas, en el trabajo que está lleno de tinieblas, donde no hay gente cristiana, en la escuela, en el vecindario, en la misma iglesia. En la misma iglesia. Nosotros tendríamos que brillar la luz de Cristo en nuestra vida. Y verdaderamente que la gente dice, tú tienes algo, tú eres diferente. Y no porque se me escape un amén o que Dios te bendiga, sino porque nosotros en nuestro diario vivir tendríamos que reflejar la luz de Cristo en nuestra vida. ¿Vamos bien? Bien. Apúrense porque ya estoy terminando, ¿eh? Bien. Día 5. ¿Mande? No la leímos, paso. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo, como dice la palabra de Dios. Nosotros ya estamos, ¿no?, en esto, ya tuvimos nuestro tiempo, ya Dios nos alcanzó. ¿Cuántas veces, no sé ustedes, pero yo recibí a Cristo cuando tenía 40 años y me resistí? Yo no quería, y tengo 2 hermanos cristianos y que hoy son pastores, y ellos me compartían, sin ser pastores, me compartían. Y yo me resistía, pero todo tiene su tiempo. Dios ya, cuando dice la palabra de Dios que Él nos había escogido antes de la fundación del mundo. Y eso es algo increíble. Todavía no existía nada de esto y nosotros ya formábamos parte de sus pensamientos. ¿No es algo increíble? Porque es el mundo espiritual. No habíamos nacido, pero ya formábamos parte de los pensamientos de Dios. En su tiempo, si Dios nos escoge, va a ser lo necesario a través de una crisis, a través de una enfermedad, a través de verdaderamente estar dispuesto. Cuando Dios nos escoge, nos puede meter a la trituradora porque tiene interés en nosotros. Y así como oprime la vid, ¿ok?,
Así muchas veces a nosotros, como no entendemos, Dios nos aprieta con un propósito. No es ociosidad, ni es casualidad. Uno tendría que preguntar, Señor, ¿y esto para qué? ¿Qué me quieres enseñar? Quiero que me conozcas, quiero tu corazón. Y es cuando nosotros, a través de esas crisis, repito, de enfermedad, de crisis económica, de crisis familiares, es cuando nosotros decimos, Señor, buscamos ayuda, buscamos la solución a nuestra vida. Dios ya nos echó el ojo y somos privilegiados. Somos 8,000 millones de habitantes en la tierra. 8,000 millones de tierra. ¿Han visto algunas imágenes donde se ven muchas personas del mismo color y de pronto hay un muñequito rojo? Yo creo que es así el asunto. En el mundo 8,000 millones de personas y uno rojito. Ese cada uno de nosotros, escogidos, separados. Dios ya puso sus ojos en cada uno de nosotros. Y eso es un gran privilegio. Ser escogidos, ser llamados. Bien, ¿quedó claro lo del sol y la luna? Estamos llamados a eso, a reflejar la luz, porque nosotros no tenemos luz propia, sino es a través de Cristo. Nosotros vivíamos en la oscuridad. Hoy tenemos que reflejar la luz de Cristo. Hoy nosotros tenemos que ser diferentes que el resto de la gente. Y solamente eso se puede lograr cuando Cristo está en nosotros. Y verdaderamente decimos, sí, yo ya hice la oración, yo ya recibí a Cristo como Señor y Salvador. Sí, es el principio. Es el principio. Lo que verdaderamente va a hacer que se produzca una renovación y una transformación en nuestra vida es cuando verdaderamente nosotros entendemos y obedecemos la palabra de Dios para que ese viejo hombre se muera. Y se tiene que morir todos los días. Todos los días se tiene que morir. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Cuando nuestra carnita, cuando nuestro ego, cuando nuestra soberbia, cuando nos gusta la palmadita, buscamos el reconocimiento de los demás, no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. Por favor, adelante, buenas noches. Entonces, esto es nosotros lo que estamos llamados a reflejar a Cristo en nuestro corazón. Y por eso hemos sido llamados. Día 5. Voy a regresarme. Primer día, ¿qué pasó? Se separa la luz de las tinieblas. Bueno, se crea la luz y se separa la luz de las tinieblas. Primer día. Segundo día. Se hace la separación de las aguas y se crea el firmamento. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos? Segundo día. Tercer día. Se hace la separación de la tierra y de las aguas. Ok. Se separa. La primera parte se separa la tierra de las aguas y empieza la creación, dando la tierra semilla para que... Ok. Entonces Dios dice que a lo seco le llama tierra y concentra las aguas y le llama mar. El cuarto día, lo acabamos de ver, crea las dos lumbreras, ¿de acuerdo? Y ya lo vimos, la lumbrera mayor, el sol, la lumbrera menor, la luna. Ok, ¿qué pasa el quinto día? Dice el día 5, los animales del mar y las aves, Génesis 1, 20 al 23. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Ahí está concentrado Dios en dos partes de su creación, en crear los monstruos marinos, los peces en el mar y las aves que iban a volar y a cubrir el aire. Me regreso.
dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Habíamos visto que había creado ya árboles y plantas que producían semillas y frutos, ¿de acuerdo? Aún no había animales. En este quinto día ya está creando vida animal, primero en el agua y las aves en el cielo, ¿de acuerdo? Y vamos, y dice el 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda la ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, diciendo, fructificad, den frutos y multiplíquense, y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Como ya hicimos algunos ejercicios en la parte espiritual, ¿qué se les ocurre que tendría un significado esta parte? Bien, muy bien. Sí, correcto, correcto. Aquí nos está dando una instrucción, dice el 22, y Dios los bendijo diciendo, bendijo a los animales y a las aves, y los bendijo y diciendo, fructificad, den frutos, y multiplíquense, y llenen las aguas en los mares, y multiplíquense en las aves en la tierra, y fue la tarde y la mañana del quinto día. Esto trae algo que al final, vamos a ver más adelante, tenía un propósito. Los árboles, los frutos, los animales marinos, las aves, semillas, frutos, aves, pescado. ¿Ya les dio hambre? Ok. Bien. Y entonces viene el quinto día. Y entonces están los monstruos marinos, ya había árboles, frutos, plantas, Este quinto día está creando los monstruos marinos y están las aves que iban a andar por el aire. Fructificaos y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Aquí vemos la plenitud de la vida y el llamado a la multiplicación. Aquí empieza la vida animal en la tierra. Y dice en la parte espiritual, esto apunta a la gran comisión de ser discípulos y hacer discípulos. ¿Quién me ayuda con Mateo 28 del 19 al 20, por favor? Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión, la gran comisión. A nosotros en el mundo espiritual, este pasaje nos lleva a que tenemos que multiplicarnos, a que tenemos que dar frutos. Ya vimos los frutos del Espíritu, pero también nos pide que nos multipliquemos. Y no estamos hablando de multiplicarnos como raza, nos está hablando de que nos multipliquemos en el Evangelio, que nosotros seamos los portadores del Evangelio para llevar las buenas nuevas al mundo, a la gente que no lo conoce. Eso es el llamado que a nosotros nos hace. Y ahí es donde creo que es una tarea complicada hoy en día. Pero si nosotros no damos fruto, si nosotros no llevamos el Evangelio, y nosotros somos los escogidos, nosotros somos los llamados, nosotros somos los discípulos, nosotros somos los que tenemos que cumplir con esta comisión. ¿Y cómo podemos nosotros impactar al mundo? Con nuestro testimonio. Y a veces yo digo, y yo lo entendí después de mucho tiempo, cuando a alguien le pides tu testimonio, dame tu testimonio, una parte del testimonio es lo que éramos antes de Cristo, de dónde nos sacó. Pero a veces cuando compartimos el testimonio, pareciera que
lo que a la gente le interesa o lo que nosotros exponemos como testimonio es todo lo malo que éramos. Sí, correcto. Pero el testimonio es el cambio. El testimonio es lo que hemos ahora, a través de Cristo, hemos producido en nuestra vida. Esto de que antes estabas en las drogas, en el alcohol, que robabas, que odiabas, que eras un apostador compulsivo. Eso era el viejo hombre. Y eso es importante dentro del testimonio, pero es solamente una parte. Lo importante, lo que impacta a la gente, no es lo terrible que éramos, sino lo que se ha producido a través de Cristo en nuestra vida. Eso es lo que impacta. Yo era así, pero hoy no. Yo estaba a punto de divorciarme, pero hoy no. Yo vivía en crisis económica, pero a través de la obediencia a Dios, a través de obedecerle a Dios, de ser disciplinado en esa área financiera, Dios ha traído bendición y prosperidad a mi vida. Antes no cuidaba mi cuerpo, tenía problemas de salud, pero conozco a Dios, empiezo a obedecer y empieza a sanar. ¿Qué primero sana Dios? ¿Qué se interesa primero Dios en nuestra vida? Lo interno, la parte espiritual. Eso es cuando nosotros hacemos una oración de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pareciera que es una oración simple, pero lo que hace esa oración es que entra Cristo a nuestro corazón como el principio de la transformación y la renovación. Es el principio. Es a través de esa oración como entra Cristo a nuestra vida. Pero lo podemos tener ahí guardado, sin crecimiento. Pero si nosotros obedecemos, si nosotros cumplimos con lo que Dios nos pide, eso va creciendo y va transformando la vida de cualquier ser humano. Y eso es lo que Dios quiere, que haya un cambio y una transformación y que nosotros ahora, con ese cambio, podamos llevar esas buenas nuevas a la gente a través de nuestro testimonio de lo que éramos antes, pero lo que somos hoy, que la gente nos reconozca. Eso impacta a la gente. ¿Cuántas veces hemos oído lamentablemente, no, para estar como tú prefiero estar como estoy hoy? Día 6, los animales terrestres y el ser humano. Ya vimos que en el día anterior produjo los animales marinos y las aves en los cielos. Ahora está creando a los mamíferos, a los animales terrestres, reptiles, etc. Dice el 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vi Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y viene la bendición. Y entonces Dios nos dice, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí Dios está bendiciendo al hombre para que señoree toda la creación, que Dios pensó en el hombre para que él la sojuzgara, para que él la señoreara. Y creó Dios al hombre, a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, den frutos y multiplíquense, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida. Toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. En este sexto día, Dios hace dos cosas. Genera vida animal en la tierra, ¿ok? Y crea al hombre a su imagen y semejanza. Veamos.
Día 6, los animales terrestres y el ser humano. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. El clímax de la creación, la cereza, es el hombre, hecho a imagen de Dios. Esto implica que fuimos creados para reflejar su carácter, su amor y su justicia. La imagen de Dios en nosotros nos da un propósito y dignidad. Sin embargo, esta imagen fue dañada por el pecado. Pero en Cristo somos restaurados a la verdadera imagen de Dios. El pecado nos separó, pero a través de Cristo es como nosotros podemos restaurar esa relación que se perdió por el pecado. Y ahí está esta imagen representando, es una figura muy famosa de Miguel Ángel, donde Dios está tocando al hombre y dándole vida. Le paramos aquí y nada más vamos a leer, por favor, Colosenses 3:10. Una nueva naturaleza que nosotros adquirimos. ¿Ok? Una vieja naturaleza, ahora adquirimos la naturaleza divina, la naturaleza de Dios en nuestra vida. Día 7. El descanso de Dios, Génesis 2, 1 al 3. Ya estamos en Génesis 2, ya terminamos Génesis 1, del 1 al 31. Dice la palabra en Génesis 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y veamos, me encanta esa imagen. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Aquí ya no puse la parte espiritual porque ya estamos bien espirituales. ¿Qué sería ahora, en este día, en este tiempo, viendo esta imagen y lo que Cristo produce en nosotros? Claro, claro. Nosotros en Cristo podemos experimentar de esa paz, de esta paz que nuestro Padre nos está enseñando. Cuando Él termina su obra, la santifica, descansa. Nosotros podemos experimentar y vivir en paz y descansar en Él, sabiendo que la obra que hizo y que está haciendo se cumple. Y entonces en Cristo podemos experimentar de esa paz. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Listo. Pues entonces, yo les voy a cerrar, voy a pasar el micrófono y va a haber tarea. Pero está tranquila, ¿no? Son 500 cuartillas. Gracias, pastor. Bien, nos acá. Yo me conecto por Wi-Fi. Bien, nos acaban de dar una clase de... ¿cuántos años creen que tocó el pastor ahorita? Sí, ¿cuántos años creen que tocó? Nos dicen 7,000 años. 7,000, dice, acaba de hablarnos, 7,000 años se encerró en una. Ajá. 13,800 millones de años. Lo que acaba de hablar fue 13,800 millones de años. Y normalmente pasa esto, que lo que acaban de decirnos, para el Señor 1,000 años son como un día, y un día como 1,000 años en el Cronos. Pero estamos hablando del Kairos, el tiempo de Dios, y en el tiempo de Dios el Cronos no es tan fácil aplicarlo, medirlo, ¿sí? Entonces, 13,800 millones de años. Y para hacer los 7 días, imagínense nada más lo que el Señor se tardó. Curiosamente,
No, 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 no. No lo manejes como si fuera un hombre que duerme y... No, 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 él está siempre vivo, siempre despierto, siempre atento. No, la parte interesante es el manejo del tiempo. Fíjense que se van a topar con gente que se le llaman fundamentalistas. Y un fundamentalista dice, toda la creación se hizo en 6,000 años. ¿Sí? 1,000 años por día de la creación y son 6,000. Y entonces tratan de meter a los dinosaurios que existieron. Sí, pues aquí nos acaban de decir que el Señor hizo, ¿sí?, a los grandes monstruos marinos. ¿Y cómo se llaman los grandes monstruos marinos? Dinosaurios. Gracias, sí, perfecto, ¿sí? ¿Y cómo se llama así? Y bueno, nada más que los dinosaurios existieron hace 50 millones de años, algunos otros quizás hasta más millones de años. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está? Pues si queremos meterlo en los 6,000 años, ¿qué pasa? No caben. ¿Por qué? Porque siempre que tenemos dos categorías de medidas diferentes y las queremos poner en una sola, creamos un error categórico. Se convierte en un error de categorías. Y entonces no tratemos de medir el kairos, que es el tiempo de Dios, con el cronos, que es el tiempo del hombre. ¿Qué es lo que buscas? El cronos, nuestro reloj es el cronos, ¿sí? Y el tiempo de Dios es el kairos, ¿sí? Entonces, primera regla, no traten de unir las categorías, eso es un error categórico. ¿Sí? El tiempo de Dios al que se mueve Él, ¿sí?, con toda su potencia, gracia, divinidad, opera por ciclos, por periodos. No le pongamos una medida. Eso sería un error categórico. ¿Capichi o no capichi? ¿Cuánto se tardó en el primer día? No lo sabemos. Hasta que terminó el proceso de la formación de todas las cosas. ¿Cuánto se tardó en formar la tierra? ¿Sí? Y vemos, hizo la tierra. ¿Cuánto tiempo se tardó? Nada más 1,000 años. No. Nuestra tierra tiene más de 5,000 millones de años. Para que podamos nosotros hoy estar aquí, pues imagínense todo lo que pudo pasar, ¿ok? Entonces, buzos. Esto es lo que acaba de darnos el pastor, es el tiempo de la creación, ¿ok? ¿Cuánto tiempo duró el tiempo de la creación? Lo que nos dice hoy la ciencia es que todo el universo tiene 13,800 millones de años, ¿ok? ¿Cómo lo saben? Por la luz que alcanzan a ver hasta allá en el fondo con los grandes telescopios y dicen, uy, esa luz está tan lejana que son 13,800 millones de años. ¿Ok? Eso sería una medida en el kairos. ¿Ok? Son 3 tiempos: cronos, el tiempo del hombre; kairos, el tiempo de Dios; y el aión, el momento oportuno. ¿Ok? Cuando se junta el kairos con el cronos. Ok, seguimos con la segunda parte del panorama. ¿Sí? Kairos, el tiempo de Dios; el cronos, el tiempo del hombre; y el aión, A-Y-O-N, aión, es el momento oportuno. Dicen, ¿se acuerda? En el momento oportuno te salvé. Ok, aión, A-Y-O-N, aión. Ok, bueno, hace mucho que no estaba tan nervioso de dar una clase, pero espérenme. No estoy nervioso, ok. Pero vamos a darles el día de hoy, mi tablet no. Ya no te conoció. Y si no te conoce a ti, ¿me va a conocer a mí? Ok, ya. Ok, ya. Ok, entonces vamos a ver el panorama bíblico desde la perspectiva de una línea de tiempo. ¿Sí? Los voy a situar por un momento en el cronos. ¿Ok? La próxima clase igual y el pastor va a hablar de la caída. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva, ¿sí?, son expulsados del Edén? ¿Cuánto tiempo estuvieron? No lo sabemos, porque en el Edén
se mide en el kairos. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos porque nosotros lo medimos en el cronos. ¿Ok? ¿Cuándo empieza el cronos? ¿Cuándo empieza el tiempo del hombre? En el momento que Adán y Eva son expulsados del Edén, ¡pac! Ahí empieza. ¡Tac, tac, 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 tac! ¿Ok? Y entonces es muy importante. Cuando son expulsados del Edén, lo que hoy quiero que vean es la perspectiva del tiempo. ¿Saben qué pasa? Que luego nos perdemos y no sabemos en realidad luego dónde estamos parados. Y entonces tenemos confusión de las cosas, pero se van a dar cuenta que los acontecimientos que narra la palabra de Dios después de Adán hasta nuestro Señor Jesús sucedieron en muy poquitos años. Lo creemos que fue algo, hace de muchísimos años. No van a ver, vamos a empezar. Entonces, vamos a ver este panorama bíblico, tomando como base la cronología de Adán hasta Jesús. Les quiero poner rápidamente una fecha. 1656. 1656, apréndaselo. 1656, ¿qué? 1656 años pasaron desde Adán hasta el arca de Noé. ¿Ok? Imagínense, expulsado Adán con Eva del Edén, empieza el tiempo y ahí sí podemos decir que empieza a funcionar nuestro reloj. Tac, 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 tac. A este periodo, por favor pónganle año del mundo. Entonces van a ver en sus calendarios que en ocasiones aquí se le pone AM, año mundi, ¿ok? O año del mundo. Lo curioso es que el mundo empezó a existir ¿cuándo? Cuando Adán y Eva fueron expulsados. Y empieza el mundo y empieza la línea de tiempo. ¿Ok? Entonces voy a llegar a estos 1656, pero vamos a verlo siempre dentro de la línea eje o dentro de lo que se le llama linaje de bendición. Vamos a ver que Adán y Eva tuvieron muchos hijos, ¿sí? Pero solo sobre uno viene la bendición, sobre Z. ¿Ok? Y entonces, aunque tuvieron hijos e hijas, ¿sí? Nada más vamos a ver a Set. ¿No les pasa que luego nada más pensamos que nada más tuvieron a Caín mató a Abel y luego nació Set y tan? ¿No? Y ahí se acaba la historia. No. Tuvieron hijos y el pastor dijo algo muy interesante. ¿Se acuerdan que nos dijo, oigan, aquí hay una instrucción y la instrucción es fructificar y multiplicar? Si nada más tuvieron 3, pues entonces gracias por la instrucción, ¿no? Ok, pero no, ¿sí? Lo importante es ver el linaje o línea eje por donde viene la bendición, ¿ok? Y entonces vamos a ver la genealogía primero desde Adán hasta Noé. Este va a ser un momento histórico. ¿Se acuerdan cuándo fue el diluvio? ¿En qué año? 1656. Se los dije que se lo aprendieran, no era una broma. 1656 años después de que Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Esto es muy importante, ¿ok? Porque muchas veces se confunden. No fue 1656 años antes de Cristo, no. Fue 1656 años después de que Adán y Eva fueron expulsados del Edén. En el momento en que de la caída y pisan la tierra, señores, empieza la fundación del mundo y empieza el tiempo. ¿Capichi? Entonces vamos a medir ese tiempo. Adán se tardó 130 años en engendrar a Set, 64 años en engendrar a Caín,
Se los digo nada más, no es línea del eje, pero para que tengan una idea. 64 años después de que fueron expulsados, nació Caín. Y muchas veces nada más leemos, pues fueron expulsados, Adán conoció a Eva y nació Caín. Sí, espérame tantito, pero pasaron muchísimas cosas porque ellos tuvieron que aprender a vivir en el mundo, en una condición nueva de vida. No se preocupen, esto se los puedo dar, si hacen sus apuntes, no hay problema, pero esto se los vamos a dar. Después, 105 años después, Set engendró a Enós. Después, Enós engendró a Cainán. 70 años después fue engendrado Mahalaleel. Y después, Jared. No se preocupen, ¿sí? Después viene Enoc. Ahora, nada más me voy a regresar. Cuéntenle. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra vez. Adán 1, Set 2, Enós, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc. El séptimo, después de Adán, ¿qué hace el Señor? Le dice, vámonos, no va a morir, sino que es llevado al cielo. ¿Quién? Enoc. Por eso dice la Escritura, Enoc caminó con Dios. No. Línea eje. Te estoy diciendo, aunque hubo muchos hombres y mujeres, solo vamos a narrar la historia de aquellos sobre los cuales vino la bendición. Solo nada más. ¿Caín tuvo hijos? Sí, claro. ¿Se casó? Sí, con su hermana. Sí, por supuesto. ¿Engendraron hijos? Sí, muchos. ¿Aparecen en la lista de la línea de bendición? No. Set es la línea de bendición. ¿Capichi? Sí, ¿vamos a hablar de Caín? No, ¿por qué? Porque Caín no está en la línea de bendición. ¿Capichi? ¿Seguros? Entonces, un punto importante. Ok, sí, por eso está ahí. Y él engendró a Matusalén. ¿Quién es el padre de Matusalén? Enoc. Ok, Enoc es llevado al cielo. ¿Para qué? ¿Para qué se lo lleva el Señor? ¿Sí? Bueno, no sé si vamos a dejar tareas así como de, lean el libro de Enoc o no. Sí, ok. El libro de Enoc es una joya, pero igual y nada más les vamos a dar un resumen para que lo vean. Pero la parte interesante de por qué el Señor se lleva a Enoc al cielo, porque iba a necesitar un testigo para lo que iba a suceder en el diluvio. ¿Sí? Necesitas un testigo. Y entonces lo que hace el Señor es, ok, pues me voy a traer a un justo, al séptimo de Adán, que sea, ¿sí?, el testigo que juzgue a todos aquellos a los que se les predicó y que no hicieron caso. ¿Sí? Por eso también dice la Escritura, ¿o no saben que ustedes van a juzgar a los ángeles? Entonces, estamos en Enoc. Después, Matusalén el octavo. ¿Sí? Matusalén es el hombre que más años vivió sobre la tierra. 969 años. De Matusalén nace Lamec. Y de Lamec nace Noé. ¿Ok? Ahí estamos. Octavo, noveno y el décimo. ¿Ok? El 7 se va con el cielo y el décimo le encomiendan una de las misiones más importantes de toda la humanidad. Oye, Noé, necesito que te hagas una arca, ¿sí?, enorme, en donde vas a guardar a la especie de todo animal que esté vivo y la vas a tener ahí. Y asegúrate que sobrevivan más de un año dentro del arca, así que constrúyela bien. ¿Sí?
y se tarda 100 años en construirla. Es una obra de ingeniería, ¿sí? Una obra arquitectónica, superior al Titanic, para que me entiendan, ¿sí? El Titanic se hundió, esta no se hundió, ¿sí? La parte interesante es, a Noé se le encomienda una obra magistral. Ahora, un punto importante, va a venir el diluvio, ¿sí? La parte importante que quiero que vean es que aquí va a venir el diluvio, en esta línea, ¿ok? Muy importante, ningún hijo de Dios muere por el diluvio, ¿ok? El diluvio no va a matar a ningún hijo de Dios, ¿por qué? Porque todos mueren antes del diluvio. Aún Matusalén, que vivió 969 años, ¿qué creen? No muere por el diluvio, ¿ok? Muere antes. ¿Quiénes son los sobrevivientes del diluvio? ¿Sí? 4 hombres y 4 mujeres. ¿Sí? Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Tan, tan. ¿Sí? Y entonces, aquí ya vamos a ver que nacen, aquí está, ¿sí? Van a ser, ¿dónde estoy? Noé, aquí este es el diluvio, ¿verdad? 1656, aquí está el diluvio, ¿sí? Entonces, todos los que no eran hijos de Dios, el propósito del diluvio era destruir a todas las especies que fueron desobedientes, que tuvieron la oportunidad de reconocer, y a los gigantes que fueron engendrados por los ángeles. Exactamente, los nefilim. Entonces llega el momento en que dice el Señor, hasta aquí, vamos a hacer una nueva creación. Y entonces lo que hace es trae el diluvio universal y se dan cuenta que es un parteaguas y de aquí empieza todo. Sí podemos decir, ¿somos hijos de Adán y Eva? Sí, sí, pero más podríamos decir, no, nosotros venimos de Noé. ¿Capichi? Sí, vemos la línea eje. ¿Me regresas a mi otra pantalla? Gracias, mille. Gracias. Ok, entonces, 100 años después de que recibe la instrucción Noé, viene el diluvio. ¿En qué año fue el diluvio? 1656. AM, año del mundo. Si no me dicen año del mundo, las repruebo. O sea, así ya. Sí, y se van a dar cuenta que yo soy un maestro muy facilote. Yo paso a todos, pero el examen se los hago en un restaurante de lujo. Así, así. Y ya saben entonces, ahora mejor pasen. Sí. No, yo soy un buen maestro, tú no vas a reprobar. Entonces se dan cuenta, ya estamos en el año 1656. ¿Cómo se llaman los gigantes? Nefilim. Nefilim. Nephilem. Nefilim. Los gigantes. Los gigantes y los titanes. 345 codos. Equivalente a 120 y tantos metros de altura. O sea, eran unas cosas impresionantes. 345 codos. 345 codos por punto 45. Entonces la mitad serían 170, como 150 y tantos metros de altura. Por eso el Señor dice, no, esta raza es abominable. ¿Ok? Es un día lo vemos cuando lleguemos a Neoc
y les explicamos qué pasó con esas razas, porque vienen los ángeles, son los ángeles caídos. Porque no es que los hayan expulsado, o sea, ellos vienen aquí con una misión. ¿Cuál era la misión? Enseñar a los hombres a establecer leyes. Esa era la misión. Entonces manda el Señor a ángeles que formaran a los hombres. El líder se llamaba Semyase. Y entonces llegan aquí y cuando ven a las hijas de los hombres dicen, oye, es un bombonzote, oye, mamá, esta guapota. ¿Y qué pasa? Pues que tienen relaciones con ellas y nace una generación abominable que son los gigantes. ¿Ok? Entonces, mucho de lo que tiene el propósito del diluvio fue destruir, hacer un parteaguas. Y entonces, Noé tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. ¿Ok? Vamos a verlo cuando llegue el momento de hace la separación de la tierra, hace la entrega de la tierra, da la herencia, por así decirlo. A Jafet le manda al norte, son todos los blancos, los güeros. A Sem, los semitas, les da todo el centro. Y a Cam le da todo el sur, África. ¿Ok? Y entonces, por eso me podrán decir, ¿por qué no aparecen Jafet y por qué no aparece Cam? Porque no son línea eje. ¿Sí? Por eso. ¿Ok? No era el linaje por el cual viene la bendición. El linaje viene por Sem. Entonces, desde Adán hasta el diluvio pasaron 1656 años del mundo, año Mondi. Entonces le ponen 1656 AM con mayúscula. ¿Ok? Año, está yo no sé si es latín o italiano, Anno Mondi. Anno Mondi. Ok. Viene la genealogía. Ahora, ya estamos en el año 1657. Ya estamos en el día después del diluvio. ¿Ok? Ya estamos ahí. Y entonces vamos a ver la genealogía postdiluvio hasta el año 1948 AM. ¿Qué significa AM? Año del mundo. Ok. Ok, entonces, ¿sobre quién viene la bendición? Sobre Sem. Sem se tarda 2 años ya en estar vamos a decirle rápido, ¿dónde se queda estacionada el arca de Noé? En el monte Ararat. ¿Dónde está el monte Ararat? En Turquía. ¿Sí? Ahí se detiene y se esperan a que desciendan las aguas completamente y entonces salen Sem, Cam y Jafet con su papá, su mamá y 2 años después Sem engendra a Arfaxad. Se darán cuenta que Arfaxad es el primer hombre que nace en la tierra después del diluvio. Así como Caín fue el primer hombre que nació en la tierra después de la expulsión del Edén, Arfaxad es el primer hombre que nace en la tierra después del diluvio. Después va a venir, se van a dar cuenta, ahora la velocidad en el tiempo cambió. ¿Sí? ¿Cuántos años se tardó en tener Adán a Set? 130 años. 64 años en tener a Caín, pero se van a dar cuenta cómo ahora la velocidad del tiempo va a cambiar. Y también la edad de las personas se va a disminuir. Adán vivió 930 años, para que tengamos hay un pasaje hermoso. Y dice, pero ¿por qué el Señor le dijo que si comiera del árbol ciertamente iba a morir? Y no murió, vivió 930 años. Aquí ya aplica. Porque para el Señor 1000 años son como un día.
930 significa que Adán murió el mismo día en el que comió. Porque 930 son menos de 1000 años. ¿Capichi? Ok. Ahora, ¿qué pasó? Para el Señor 1000 años son como un día. Estamos hablando del Cronos. Del Cronos, claro. Ahora, Arfaxad, 30 años y ya tiene a Sala. De Sala, Eber también es una persona sumamente importante. ¿Sí? Eber, de ahí va a venir la raíz hebreo. Es una persona muy importante. Peleg y Reu. Son, se fijan, descendientes de Noé. De Noé viene Sem. De Sem, Arfaxad. De Arfaxad, Sala. De Sala, Eber. De Eler, Peleg. Y de Peleg, Reu. Después, fíjense, van bajando. 30 años, Nacor, 29. Taré, 70 años. ¿Sí? Y después nace Abraham. Es curioso, en la historia que narra el libro de Jacer, narra una historia muy interesante sobre Taré y Abraham. Y entonces Taré era un general de Nimrod, el mismo que construyó la Torre de Babel. La parte curiosa es que era sumamente idólatra, el papá de Abraham, sumamente idólatra. Y entonces Abraham llega a la casa de su padre, ¿sí? Y le dice, oye padre, ¿por qué tú no crees en Dios? Y él le dice, claro que sí creo, ¿cómo no voy a creer? Ven a mi sala y vas a ver 12 dioses que tengo para rendirle culto a un Dios cada mes. Y entonces cuenta la historia, se los digo, está basada en el libro de Jacer. ¿Ok? Bien importante. El libro de Jacer lo nombra la Biblia, ¿sí? Pero no forma parte del cuerpo de la Biblia. Por eso nada más se los digo como una historia. Es deuterocanónico en algunas versiones y en la versión judio-cristiana de nosotros es apócrifo. ¿Ok? Y entonces dice que les lleva comida. Le dice a su mamá, mamá, ¿me puedes hacer un cabrito? Y se los lleva a los dioses y se pone ahí y les dice, coman, por favor, coman, aquí los espero. Y pues no pasa nada. Y le dice, igual traje poca comida. Mamá, ¿me puedes hacer 3 cabritos? Y les lleva 3 cabritos y se los pone y les dice, siéntense, coman, yo aquí espero. Y, por supuesto, no pasó nada. Y entonces agarra un hacha y empieza a despedazarlos. Y entonces entra su papá, cuando él va saliendo, pero pone el hacha en el ídolo más grande, se lo pone en su mano. Y va saliendo cuando va entrando su papá, Tarek, y le dice, Abraham, ¿pero qué has hecho? Yo, papá, yo no fui. Fue el mono ese grandote que tienes ahí, que se enojó porque todos los demás chiquitos querían comer, y él se enojó. Y su papá le dice, ¿piensas que soy tarado? ¿A quién de verdad? Oye, yo hice estos ídolos. Yo sé que no caminan. Y ahora tú vienes a decirme que el grande destrozó a los pequeños. Qué curioso, papá. O sea, yo soy el tarado ahora. El que cree que en una piedra y el que le rinde culto a una madera y yo soy ahora el tonto. Y entonces Abraham quema los ídolos de Taré y entra su hermano Aram a apagar el incendio y muere Aram, padre de Lot. Por eso Taré le dice ahora, mejor vete de esta tierra y llévate a Lot, porque su padre murió. Y entonces por eso Abraham va a cuidar a Lot como si fuera su propio hijo. ¿Ok? Bueno, esa nada más es una historia. ¿En qué año vamos? Con todo lo que les acabo de decir,
Todos los datos que pasaron, de este tuvo 35 años, este se tardó 30, la sumatoria de todos esos años da 292 años. De esos 292 más, ¿cuántos años hasta el diluvio? Por favor, 1656 más 292. $1940. Si hicimos bien la tarea, son 1948 año mundi. ¿Ok? Eso significa el tiempo en el que salió Abraham de su tierra fue en el año 1948. Cronología ahora desde la salida de Abraham hasta el Éxodo. Pasaron 430 años y se los vamos a mostrar según la historia. ¿Se acordarán que también la palabra de Dios habla de esos 430 años? ¿Sí? 218 años que estuvo Israel en Egipto, después 67 años en el que Coat engendra a Amram, 65 años en los que Amram engendra a Moisés, y más los 80 años en los que Moisés sale con el pueblo de Egipto, nos da los 430 años que estuvieron desde para salir de Egipto. Sí, entonces, a esos 430 años le sumamos los 1948. ¿Cuánto nos da? 430 años. ¿2000 qué? Más. 2428. 2428. ¿Todos también? ¿Estamos en la misma? ¿No? 1948 más 430. Más 430 a mí me salen 2370. No se hagan bolas. Esta es otra ley. 430 años estuvieron en Egipto. 430 más 1948. 2378. ¿Qué? Empieza el libro de Éxodo. Para que tengan una idea, lo que vio el pastor ahorita fueron como 13.800 millones de años. ¿Sí? Todavía no termina el Génesis. Él va a dar todavía un poquito para hablar sobre la caída. Y después de la caída, que es Génesis capítulo 3. La mujer. Génesis capítulo 3. De Génesis capítulo 4, la caída, hasta el inicio del Éxodo, pasaron 2.378 años del mundo. ¿Ok? Ok, ¿sale pues? ¿Vamos bien? Nada más para que se den una idea de... Hoy no, está muy pesada. Esta también está muy pesada. Bueno, nada más Génesis, el Génesis, desde Génesis 1 y 2 para atrás, lo que está haciendo Moisés nos está presentando el pasado, todo lo que pasó en el pasado. Después se para, ¿sí? Nos da el presente y nos va a dar una visión del futuro. De Noé en adelante. ¿Ok? Entonces, después vienen 480 años de la salida de Egipto hasta la construcción del primer templo. Entonces, por favor, súmenme 480 años a los 2000. Ok. ¿Cómo fueron estos 480 años? ¿Sí?
Este dato viene en el libro de Reyes. 2958. Moisés permaneció en el desierto 40 años. Después, Josué y Otoniel gobiernan 40 años, Ahod 80, Samgar 6, Débora 40, Barak 40, Gedeón 40, Abimelech 3, Tola 23, Jair 22, ¿sí? Después estuvieron sin capitán hasta que llega Jefté, ¿sí? Por 6 años, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón, Elí, David fue rey 40 años, Salomón en el año 4 de su reinado comienza la construcción del templo. Y esta suma, Después de que llegaron a la tierra prometida. claro, esto ya estamos hablando de, ya están en Levítico, en Deuteronomio. A ver, no se hagan bolas. En el Éxodo nos va a narrar la historia del pueblo cuando son nómadas. Ya 40 años. Y ahí van a estar, se establece la ley, la primera ley. ¿Cuál es la primera ley? Levítico. Y lo que hace esa ley es, vamos a poner las reglas que rigen el comportamiento de nuestra sociedad aquí, mientras somos nómadas. Después va a venir el libro de Números, en donde se ponen de acuerdo en orden y cómo se van a establecer las tribus, dónde se van a poner, qué función va a desempeñar cada uno, cuántos son, y hacen el censo. Ok. Y después viene el quinto libro, que es Deuteronomio, la segunda ley. ¿Para qué es la segunda ley? Para establecerse en la tierra prometida las reglas que van a regir el comportamiento del pueblo judío, habiendo tomado posesión de la tierra prometida. Pastor, ¿por qué es la tierra prometida? Bueno, acabamos de venir de Noé. Cuando Noé hace la separación de la tierra, hace la entrega de la tierra, Jafet, te vas al norte, Sem, te quedas en el centro, y Cam, te vas al sur. Pero Cam pasa rumbo al sur y ve la tierra de en medio y dice, esta está bien bonita, ¿para qué me voy hasta el sur? Me quedo aquí. Y esa va a pasar a ser la tierra de Canaán, que es el hijo de Cam, el hijo de Noé. ¿Ok? Sí, aquí lo tengo, aquí lo estoy viendo. Entonces, la parte interesante es, les prometió esa tierra a Sem y a su descendencia, pero Cam la toma, por eso tiene el derecho de venir y decir, vengo a tomar la tierra que me corresponde a mí, y echa fuera a todos los cananeos. ¿Ahora sí capichi o no capichi? ¿Sí? Ok. Otra vez. La tierra se la promete, es heredad de Sem. ¿Cuál? La parte central. Todo lo que es Egipto y África es para Cam. ¿Sí? El hijo de Cam se llama Canaán, que a fin de cuentas es el que maldijo Noé. ¿Ok? La tierra del norte es para Jafet. Pero Cam se queda en la tierra del centro. Y entonces empieza a construir ciudades en una tierra que no es su heredad, le pertenece a Sem. Y esa es la promesa para Sem. Por eso Sem tiene el derecho de echar fuera a los cananeos, a los jerjeseos, jebuseos, fereceos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la tierra de ellos. ¿Ahora sí, capichi? ¿Sale? Ok. Entonces, toda esta lista de los jueces y de los reyes nos va a durar 480 años, hasta desde que salen de Egipto hasta que se establece el primer templo. Por favor, súmenselo a a la suma que tienen. 2.858 lo sumamos. ¿Sí? 2.858. ¿De Egipto hasta dónde? Hasta que se establece el primer templo. ¿Quién construye el primer templo? Salomón. Okay. ¿Quién construye el primer templo? Salomón. Ok, gracias.
Entonces eso sucede. Ok. Ahora vamos 419 años desde la primera construcción del templo hasta la cautividad de Babilonia. ¿Ok? Cuando va a venir Nabucodonosor y se va a llevar a todo el pueblo judío cautivo. A esto también se le llama la diáspora, ¿sí? Es decir, la retirada. Son llevados, y aquí viene de dónde cómo llegamos a esos 419 años. Salomón reinó 36 años más después de que construyó el templo. En total reina 40 años. 4 años del anterior, que se tardó en construir el templo, más los 36. Después viene Roboam. Aquí recordarán, aquí ya se divide el reino. Con Roboam va a surgir el reino de Israel y el reino de Judá. Y ahí se hace la división. Ponemos a Jeroboam en esta línea. No, ¿por qué? Porque sobre Jeroboam no viene línea de bendición. ¿Sobre quién viene la línea de bendición? Salomón, Roboam, Abías, Asa, Joab. Hablamos del pueblo de Israel, no estamos hablando del pueblo de Judá. Ahí sobre él viene la línea de bendición. No se les olvide. Por eso cuando empezamos a leer Roboam dice, en el año de Abías, en el tercer año de Abías, que equivale al 7º año del reinado de fulanito de tal en Israel. Y entonces ya están los dos reinos. ¿Ok? Si sumamos todos estos, los años que gobernó, que reinó Salomón, Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Atalía, Joás, Amasías, Usías, Joacás, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Jehoás, Eliakim, Joaquín. Sí, fueron 419 años. ¿Me los pueden sumar, por favor? 3,277. Ok. 3,277. Bien. Y desde la reedificación de la ciudad hasta la venida de Cristo, pasaron 483 años. ¿Cómo es esa contabilidad? Por favor, 69 semanas de Daniel, 69 por 7, ¿cuánto es? 69 las semanas 70 de Daniel. ¿Ok? Hasta la venida de Cristo. 69 semanas de años, 69 por 7 son 483 años desde la reedificación de Jerusalén hasta Cristo. Por lo tanto, si a esta última suma que tienen le suman 483, ¿cuánto les da? La última suma que tienen, súmanle 483. No. 3,277 más 483, 3,760. ¿Correcto? Este es el calendario judío. Ustedes le van a sumar 3,760 años a nuestro calendario actual para que podamos saber en qué año judío estamos. 2025 más 3,760. Señores, estamos en el año 5,785 año mundi. ¿Ok? No. Los 483 se lo añades a los años que llevamos año del mundo. A los 3,200 y tantos que llevábamos. La suma, comándole los 483, te da 3,060. Y ese es el año judío en el que nació Cristo. El año judío en el que nació Cristo.
Podemos decir que ahí termina para nosotros el año Mondi y empezaría el año después de Cristo. Voilà. Nos lleva, si le suman ahora al año Mondi, que son 3,760. ¿Me pueden acordar cuántos años pasaron de Adán al diluvio? 1656 años. ¿Y cuántos años pasaron desde Adán hasta Jesús? Vaya, de que alguien puso atención. Ok, sale otra vez. ¿Me pueden decir cuántos años vivió Adán? Vientos, 930 años. ¿Me pueden decir cuántos años se pasaron desde Adán hasta el diluvio? Desde Adán hasta el diluvio, 1656. Y están haciendo... Ok, sí, 1656. Ok. ¿Y cuántos años pasaron desde que Adán y Eva fueron expulsados del Edén hasta la venida de nuestro Señor Jesús? Ok. Ahora, ¿en qué fecha del calendario judío estamos viviendo actualmente? 5785. Voilà. 3760 más 2025, estamos en el año. Ok. ¿Dudas? Dime. Ok. Mira, yo lo que quiero es esto. ¿Se acaban de dar cuenta de que los grandes acontecimientos ocurrieron a la vuelta de la esquina, señores? ¿No? O sea, muchas veces dicen, oye, ¿cómo cuánto fue el diluvio? Ahora, ahí les va. Díganme, por favor, en los años de nuestro calendario, ¿cuántos años desde hoy sucedió el diluvio? ¿Hace cuántos años sucedió el diluvio? ¿Mandé? Díganmelo. Sí, señores, hace 4129 años empezó todo en el mundo. Hace 4000, ¿cuántos? 4129 años. Empezó todo. De que expulsaron a Adán del paraíso. No. Desde Noé a la fecha han pasado 4129 años. Uy, los dinosaurios, recuerda, eso es Kairos. ¿Cuántos años? Desde la creación para allá, pues muchos millones de años. ¿Cuántos? Pues algunos datan, algunos dinosaurios, 250 millones de años atrás. ¿Se mide en el Cronos? No. Son dos categorías de tiempo diferentes. Este es el mundo y este es Exactamente, ese es el Kairos. ¿Ok? No los mezclen, porque cuando quieren mezclar dos cosas de diferente categoría, lo único que van a crear es una plasta. Sí, no sirve. A eso se les llama errores categóricos. ¿Por qué? Creaste, sí, una plasta de dos categorías. No mezclen categorías. ¿Ahora sí, Capichi? ¿Hace cuántos años fue el diluvio, pastor? No. 4129. 4100. Voy a hacer como que no lo vi. Otra vez. Regreso. ¿Sí? Pastor, ¿hace cuánto tiempo nació Jesús? Ok.
Ok. ¿En qué año judío estamos actualmente? Estamos en el 5035. Voilà. ¿Sí? Voilà. ¿Ya lo saben? Sí. ¿Seguros? Ok. La misión ha sido cumplida. 8:55. Estoy rayando el sol. ¿Sí? Ya se dieron cuenta de la importancia de manejar el tiempo. Entonces, vean sus líneas de tiempo, por favor. Y algo bien importante. Se van a dar cuenta que Noé enseñó a Abraham a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque vivieron en la línea del tiempo. Entonces, cuando ven la vida de Noé, cuando ven la vida de Sem y cuando ven la vida de Abraham y se conectan en las líneas, quiere decir que interactuaron. Ajá. Y entonces, Noé vivió 350 años después del diluvio. ¿Ok? Y cuando vimos la línea, vimos, nada más tenía 30 años, 35 años, 34 años, y damos tiempo a que Abraham haya sido formado por Noé, y por Sem, y por Arfaxad, y por Eber. ¿Quiénes le enseñaron a Abraham a conocer a Dios? Los que lo conocían. Pero no descendían de Noé. Claro, Noé viene Sem, todo lo que les dije era línea de tiempo, era una línea de tiempo. ¿Sí? ¿Abraham desciende de Noé? Sí, claro. Sí, porque solo eran 4 los que estaban en el acto. Obviamente, a conocerlo. Ujú. ¿Sí? ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? ¿Cuándo fue el diluvio después de Adán, Aileen? 56, gracias. Ok, perfecto. ¿Cuántos años se tardó en llegar Cristo después de Adán, pastor? ¿Cuántos años? ¿En cuántos años después de Adán llegó Cristo? 3,760. 3,760. ¿Ok? 3,760. ¿En qué año estamos actualmente con el calendario? 785. Sale. Señores, thank you very much. Espero que hayan aprendido algo. Yo aprendí muchísimo. Espero que haya sido también útiles para ustedes. Nos despedimos 9 en punto. Este es el propósito. Lleguen temprano porque a las 7 vamos a empezar. Esté quien esté. Y a las 9 nos vamos. Esté quien esté. Que el Señor me los siga bendiciendo y les dé salud, paz y bendición.